Dios le bendiga. Vamos a empezar alabando a Dios. Pan de vida es Cristo, dice esta alabanza. Vamos a cantar al Señor todos juntos. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua
Gracias, amado Jesús. Gracias, Dios. Bendito eres, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Vamos a cambiar la alabanza, el ritmo de la alabanza. Vamos a cantar esta alabanza de adoración. Vamos a cantarle al Señor. Amén. Yo te busco, dice esta alabanza. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Vamos a cantarle al Señor una vez más. Yo te busco. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Vamos a dar un aplauso fuerte. Vamos a alabar. Gracias, Señor. Te alabamos, mi Dios. Oh, venimos delante de tu presencia, Señor Dios. Gracias, gracias. Gracias por tu presencia, por tu espíritu en esta mañana, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos, Señor. Te establecemos porque eres Rey, porque eres santo y misericordioso, Señor. Gracias, Dios. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Gracias, Señor. Gracias. Oh, santo y poderoso Dios. Grande y poderoso eres Dios, misericordioso. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Dios es fiel. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a orar. Vamos a aprovechar este tiempo y la presencia de un Dios fiel, un Dios que no nos deja, un Dios que no nos abandona, un Dios que no nos desampara. Vamos a orar por estos estudios, amén, todo lo que se estará trayendo, amén, en estos estudios, la palabra de Dios en cada
iglesia, amén, de nuestro compañerismo, amén, y en esta mañana, pues en este día, amén, en esta iglesia, la iglesia de Guaymas Norte, vamos a orar a Dios, orar al Señor por su palabra, por almas salvándose, por almas, aleluya, recibiendo el evangelio, amén, de la salvación, el glorioso evangelio de Cristo para salvación. Vamos a orar también por nuestros líderes, pastores, amén, por el pastor Guaymas Mitchell, Greg Mitchell. Oramos por la iglesia en Prescott, en Nogales, por el pastor José Luis Gagiola y su familia, su ministerio, la iglesia, los hermanos, la iglesia en Nogales, la iglesia en Los Mochis, el pastor Víctor Higuera, su familia también, su ministerio, los hermanos de la iglesia de Los Mochis, y en especial por mi pastor César Núñez, la iglesia de los hermanos, amén, los hermanos en la colonia Yucatán. Seguimos reprendiendo este coronavirus 2019, no se ha retirado, amén, el peligro, todavía creemos o se nos dice que todavía hay que cuidarnos, que todavía está latente, amén, aleluya, el peligro con esta pandemia. Así que, amén, oramos a Dios por ello, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, y reprendemos este virus, este mal, amén, que ha venido a la tierra. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. También oramos por nuestros gobernantes, en especial por nuestra alcaldesa Sara Valle de Sense. Ella resultó positiva al COVID-19. También oramos por la gobernadora Claudia Pavlovich y por nuestro presidente y todos los gabinetes de los 3 niveles de gobierno. Oramos por ellos, oramos también por la construcción de nuestro local. Le pedimos al Señor que nos siga dando finanzas, amén, para terminar ese local lo más pronto posible. También estamos orando por la recuperación de nuestra hermana Margarita. La seguimos teniendo aquí en oración porque ella se hablaba de que iba a ocupar otra cirugía, y estamos orando al Señor, pidiéndole al Señor que no sea necesario, que ella pueda restablecerse con ya la cirugía que le han hecho, y no haya necesidad, amén, de otra más, sino la mano de Dios cierre la herida que tiene en su pierna y restaure su pierna, aleluya. También oramos, amén, por sanidad Andrés Lugo Zavala, oramos por sanidad Rubén Lugo García, y estamos orando también por la familia Mocaví, por Luis y Santiago y la familia Mocaví. Oramos también por nuestros hermanos Rafael y Sofía, también nuestra hermana Sofía, que también salieron positivos al COVID. También estamos orando por ellos. Por Francisco y Enrique Jara también estamos orando. Por Lili Mendoza estábamos orando, y me avisa una hermana, creo que hoy en la mañana, que ya la dieron de alta ayer. Y aleluya, también dieron de alta a mi sobrino Otoniel Zaragoza Rubio, también ya lo dieron de alta. Y ponemos en oración a Emanuel Escalante. Vamos a orar al Señor, vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a clamar al Señor. Ponga su necesidad, Él escucha, Él oye, Él está aquí, su presencia, amén. Y vamos a creer a Dios, vamos a confiar en Él y vamos a orar delante del Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, Padre, venimos en el nombre de Jesús, orando, Señor, trayendo nuestras necesidades, las necesidades que tenemos de tu palabra, Señor, mi Dios, del alimento para nuestras vidas, para nuestras almas, Señor. Oramos a ti por cada iglesia, el compañerismo, Señor, por tu palabra, Señor, lo que has de hablar a tu pueblo, Señor, mi Dios, ayúdanos, Señor, abre todo entendimiento, Señor, abre el oído, el corazón, Señor, para escuchar tu palabra, para recibir revelación, Señor, en este día, en esta hora, mi Dios. Oramos a ti, mi Señor, mi Dios, por nuestros líderes, Señor, por Pastor Guaymas y Greg Mitchell, oramos por ellos, la iglesia en Prescott, la iglesia en Nogales, en Los Mochis, por nuestros líderes, Señor, oramos a ti, Señor. Oro a ti por mi pastor, Señor, que tú lo bendigas siempre, Señor, la iglesia madre en la Yucatán. Oro por mis hermanos, Señor, que tú los bendigas.
Oro, Señor, por los 3 niveles del gobierno. Te pedimos, Señor, que tú les des sabiduría, que tú le des gracias, Señor, mi Dios, Padre, a nuestro presidente, a nuestra gobernadora, y restablezcas pronto, Señor, a nuestra alcaldesa Sara Valle de Sens. Oramos a ti, Señor, por la recuperación de nuestra hermana Margarita, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu mano poderosa, Señor, sanando su pierna, Señor. Oramos por Andrés Lugo Zavala, también que sea tu mano, Señor, sanando su estómago, Dios. Oramos por Rubén Lugo García, Señor, que sea tu mano, Señor, sanando su corazón, Señor. Toda presión, Señor, mi Dios, se vaya en el nombre de Jesús. Y por cada necesidad, Señor, que hemos traído delante de ti, Señor, te pedimos, Señor, en este día, Señor, que seas tú, Señor, trayendo sanidad, Señor. Dios, danos las finanzas, Padre, que necesitamos, Señor, para la terminación de este local, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Cristo Jesús, amado Dios. Gracias, mi Señor. Te alabamos, Señor. Oh, por cada necesidad, Señor, que hemos traído de ti, Señor. Sabemos, Señor, mi Dios, que tú eres un Dios poderoso. Gracias. Gracias por todo lo que vas a hacer, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Gracias también a mis hermanos músicos. Gracias. Gracias totales, decía un músico. Amén. Gracias totales, gloria al Señor. Bueno, le doy la bienvenida una vez más. También quiero darle los anuncios. Tendremos este estudio por la mañana y por la tarde. Tenemos nuestro servicio de milagros. Haga como le están haciendo algunos hermanos, esté enviándonos, ya sea a mi esposa o a mí, mandándonos las necesidades para ponerlos aquí en los anuncios, en oración, y aleluya, estar creyendo a Dios por milagros, ponerlos en oración y creer al Señor por estas necesidades. Gloria al Señor. También tenemos nuestro próximo servicio entre semana, intermedio de semana, que es el miércoles de alegría. Así que pues abra su corazón, vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios, y abra también su Biblia en el Salmo 107. Salmo 107, abra su Biblia y abra su corazón en esta mañana. Ya vamos a cambiar un poco el tema de las finanzas y vamos a entrar a otros temas, amén, que tienen que ver con nuestro servicio a Dios. Por ejemplo, ¿qué tanto alaba usted a Dios? O bueno, ¿con qué frecuencia usted alaba a Dios? De repente encontramos personas que desaprovechan la oportunidad, cristianos que desaprovechamos la oportunidad. Me cuento, a lo mejor a veces desaprovechamos la oportunidad para alabar a Dios. Yo creo que simplemente por el respirar, si alguien llegara con una persona y le dijera a otra, oye, qué tremendo, estás respirando, y uno puede decir, gracias a Dios, alabado sea el Señor. Ahora, el decir gracias a Dios no significa decir alabado, amén, no es una alabanza, es gratitud. Pero decir alabado sea el Señor, yo creo que es una expresión que en algunos pasajes de la Biblia, sobre todo en los Salmos, hablan acerca de alabar a Dios. Alabamos a Dios cuando nos reunimos en el servicio, le cantamos al Señor, levantamos nuestras manos y le adoramos, le alabamos al Señor, amén. Cuando en casa muchas veces le cantamos al Señor, cantamos una alabanza. Alabamos al Señor cuando alguien nos dice que estamos de cierta manera bien bendecidos, y es la oportunidad de decir, pues gracias a Dios, alabado sea nuestro Dios, que nos bendice, que nos guarda. Y siempre debe haber una oportunidad para alabar a Dios. Quiero hablarle del Salmo 107, un estudio que le he puesto alabando la misericordia de Dios. Salmo 107, del 8 al 15. Si usted trae su Biblia, ábrala en Salmo 107, en el versículo 8 al 15. Yo lo voy a leer en voz alta mientras usted lo va siguiendo con su vista. Dice el Salmo 107, del 8 al 15, dice, alaben la misericordia de Jehová,
y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Quiero hablarle de este estudio, alabando la misericordia de Dios. Y primeramente quiero hablar de la rebeldía del hombre y la misericordia de Dios. Dice el versículo 15, amén, el versículo 10, el 9, dice, ya le di todos los versículos de la Biblia, ¿verdad? Es el versículo 8, perdón. Dice el versículo 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El salmista nos pide que alabemos a Dios, hermanos, por su misericordia. Dice, alaben la misericordia de Dios. Pero mucha gente en su rebeldía ha negado la existencia de Dios. Pero quienes un día fuimos prisioneros del diablo, quienes un tiempo estuvimos atados al pecado y fuimos liberados por Dios, quienes por años experimentamos la condenación de nuestra alma y fuimos salvados, vinimos a la salvación, nunca más podremos nosotros negar a Dios. Amén. Amén. Aunque no se nos debe olvidar que un día lo hicimos, negamos a Dios, hoy debemos alabar todo el tiempo, alabar a Dios. Dice el versículo 8, alaben la misericordia de Jehová, dice. Y en el versículo 10 dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Algunos moraban en tinieblas. Esta escritura nos está diciendo que muchos de nosotros, por nuestra rebeldía a Dios, vivimos en tinieblas y en sombra de muerte. Y es precisamente lo que hace el pecado, lo que produce en el hombre el no tener a Cristo y el Espíritu Santo. Eso nos hizo estar viviendo en tinieblas. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, en el versículo 2. Dice Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así también la vida de un ser humano sin la luz de Cristo, sin el Evangelio, se encuentra desordenada su vida y vacía y en tinieblas. Como dice el versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Amén. Pero, amén, el Espíritu de Dios se movía aparte. Dice que en el principio estaban sobre la tierra las tinieblas, la oscuridad, y el Espíritu Santo de Dios estaba por otro lado. Así que mientras la tierra estaba en tinieblas, el Espíritu Santo de Dios no podía estar en la tierra. Amén. Porque no puede el Espíritu estar donde está la oscuridad, donde están las tinieblas. Mucha gente dice, en cualquier lugar está Dios. Bueno, sí, Dios es omnipresente, pero el Espíritu Santo no puede estar donde hay tinieblas. Dice que en la tierra había tinieblas y el Espíritu Santo no podía estar en la tierra a causa de la oscuridad de las tinieblas. Dice que se movía sobre las aguas. Amén. Amén. Y el resultado era que la tierra estaba desordenada y vacía. Así se encuentran muchas veces nuestras vidas, la vida del hombre, cuando la vida del hombre está en tinieblas, cuando su corazón está en oscuridad, en tinieblas, y no está en él la luz de Cristo. Porque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es luz, y la luz no se lleva con las tinieblas. Amén. Amén. Dice en Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 1, perdón. No tiene capítulo. Bueno, sí tiene capítulo 5. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 al 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de él
y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dice que cuando venimos a Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que Dios no puede estar en nuestras malas decisiones. Si nosotros queremos volver atrás, amén, Dios no puede estar donde están las tinieblas. Dios no puede estar, aleluya, en nuestras decisiones, amén, cuando no estamos en la voluntad de Dios. Amén. No puede estar porque el Espíritu Santo es luz, y la luz no puede, amén, no puede estar donde están las tinieblas. Amén. O el Espíritu Santo no puede estar donde están las tinieblas. Entonces, el mensaje del Evangelio de Cristo es la luz para este mundo oscuro que constantemente anda en pecado. Amén. El mensaje del Evangelio, amén, es la luz, amén, para nuestras vidas, para nuestros corazones, para este mundo oscuro, amén, que anda en pecado. Miren lo que hizo Dios en Génesis capítulo 3, versículo 4. Dios le dio, amén, Dios corrigió esta situación que había en la tierra. Dice el versículo 3 y 4, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios ordenó la tierra, le dio luz a la tierra, puso animales, árboles, plantas de todos tipos. Dios le puso a la tierra las estaciones del año, puso al hombre, puso a la mujer, todo en un completo orden. La tierra fue ordenada por Dios y dejó de ser vacía, tuvo luz. Amén, porque dice la Escritura: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, la tierra tuvo luz en el día y tuvo oscuridad en la noche. En nuestro texto, en el versículo 10, el texto de Salmo 107, dice: algunos moraban en tinieblas. Y nos dice que vivimos también en sombra de muerte. Dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Este texto, el apóstol Juan, uno de los 12 que anduvo con Jesús, lo explica de esta manera en Juan 3:19. En Juan 3:19 dice la palabra de Dios, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Juan nos dice que Dios trajo al mundo a Jesús, trajo la luz, amén, su glorioso evangelio. Pero nosotros preferimos más seguir en tinieblas, porque al hombre pecador le gusta más hacer las cosas malas. Amén. Le gusta tomar, le gusta salir de fiesta, le gusta relacionarse, amén, de manera incorrecta con las personas. Eso es lo que está diciendo Juan. Dice que la luz vino al mundo, sí, pero preferimos nosotros más las tinieblas. O sea, al hombre pecador le gusta más hacer las cosas malas. Amén. Algo que tiene que ver con nuestro texto, donde dice el versículo 10, dice que, amén, nuestro texto dice que los hombres, dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Dice: aprisionados en aflicción y en hierros. Es curioso, pero cuando se trata de Dios, el hombre muchas veces prefiere vivir aprisionado. O sea, en una prisión. Y en todas las prisiones hay aflicción. En todas las prisiones hay hierros. Los hierros son los fierros esos con los que hacen las celdas. Es el material con el que hacen las celdas, los grilletes, las cadenas. Las esposas en las cárceles es el hierro. Esa es la rebeldía que nos habla la Escritura. Amén. El versículo 11 al 12 dice: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudara. No hubo quien los ayudase. Rebeldía a Dios, hermano. Amén. Rebeldía que muchas veces prefiere el hombre.
Amén. Muchas veces prefiere vivir aprisionado, vivir en prisión. Cuando se trata, amén, aleluya, de las cosas de Dios, muchas veces elige la prisión el hombre. Dice Juan que esa es la condenación. Dice que ha venido al mundo, que Cristo Jesús vino al mundo. O sea, vino la luz. Y muchas veces nosotros, yo en mi vida pasada, preferimos más las tinieblas. ¿Sí? Preferimos mejor andar tomando y bailando por allá. Amén. Preferimos muchas veces el pecado. Amén. Muchas veces el hombre lo prefiere. Amén. Prefiere, aleluya, la rebeldía. Rebeldía a practicar y vivir en los mandamientos de Dios. Aún dentro de las iglesias podemos encontrar personas que muestran rebeldía al consejo de Dios, que muestran apatía, aleluya, a la palabra de Dios, amén, rebeldía, amén, a los mandamientos de Dios. Esta no es una exclusividad del mundo, iglesia. Amén. Esto no sucede únicamente fuera, amén, únicamente fuera de las iglesias, también sucede con nosotros. Que mostramos rebeldía muchas veces a los mandamientos de Dios, que mostramos rebeldía muchas veces a someternos, amén, al hombre de Dios, o someternos a la palabra de Dios. Amén. Que preferimos vivir, amén, encarcelados, aprisionados, amén, que estar libres sirviendo a Dios. Amén. Sucede, amén, en otras iglesias, aquí no, ¿verdad? Pero en otras iglesias sí sucede. Pero una vez en prisión el hombre, hermano, tarde o temprano se va a sentir solo. Amén. Tarde o temprano, amén, se va a sentir arruinado, se va a sentir en dolor, se va a sentir en tristeza. Y a donde Dios lo quiere llevar es a que si el hombre está fuera de la voluntad de Dios, sienta pena por no estar en la voluntad de Dios, por no estar, aleluya, amén, en los mandamientos de Dios, por mostrar rebeldía a la palabra de Dios, al sometimiento, amén, que nos habla la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que el hombre sienta vergüenza de eso. Y esa vergüenza, esa pena lo lleve a un arrepentimiento. Llevar al hombre al arrepentimiento es parte de la misericordia de Dios. Por eso dice el salmista, alabemos a Dios por su misericordia. Porque quebrantar al hombre es parte de la misericordia de Dios para que vaya a un arrepentimiento. Amén. Mayormente si no le está yendo bien con las decisiones que está tomando. Mayormente si está viviendo, aleluya, en pecado, y el pecado está trayendo, aleluya, amén, ruina a su vida. Amén. Mayormente si está enfermo a causa del pecado, a causa de sus malas decisiones. Amén. Quiero hablar segundamente clamando a Dios en la angustia. Porque de eso se trata, aleluya, el mensaje del evangelio. Siempre el evangelio, aleluya, se va a tratar de clamar a Dios. Amén. De ir, aleluya, a los pies de Cristo. Amén. De arrepentirnos e ir, amén, aleluya, a las manos, aleluya, a los brazos de Jesucristo. Amén. Dígame usted, ¿quién no ha clamado a Dios alguna vez? Dígame usted, ¿quién por lo menos una vez en la vida no ha levantado las manos al cielo y ha exclamado, Dios mío, ayúdame? Amén. Amén. Dice el versículo 13 de nuestro texto, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. El más pecador del mundo, el más ateo, el más rebelde a la palabra de Dios, si clama a Dios, Dios le responde. Amén. Amén. Dice nuestro texto, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró, dice, de sus aflicciones. Dios le trae una respuesta a su vida a aquel que clama. Dios le extiende su brazo de salvación a todo aquel que clama. Por eso, mi hermano, aleluya, refiriéndome a la iglesia, o si no eres parte de la iglesia, déjame decirte que no debes de vivir con un problema, no debes de vivir con una tentación, no debes de vivir con una enfermedad. Tú tienes que clamar a Dios y Dios te va a librar. Amén. Dios te va a librar. El problema es que hasta ahorita nadie puede por sí solo salir de una prisión. Amén. Al Chapo Guzmán lo sacaron, no se salió solo. Nadie de nosotros puede salir de una prisión. Y es que en una prisión, hermano, cerrada, nadie puede salir por sí solo. Forzosamente necesita la ayuda de alguien para salir. Por eso dice la Biblia en este salmo, dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró, dice. Los libró de sus aflicciones. Los tiempos, hermano, que estamos viviendo son para,
para que mucha gente clame a Dios por su libertad. Amén. Son tiempos difíciles, peligrosos. Ciertamente, físicamente, sí, la gente está experimentando un encierro. Mucha gente. Pero espiritualmente también la gente está experimentando un encierro también. Amén, amén. 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 Por esa razón, todo el que está en prisión a causa del pecado debe forzosamente clamar a Dios por su libertad. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Yo no creo que podamos permanecer tiempo sin orar a Dios. El Señor habló con sus discípulos y les hablaba de por lo menos 1 hora al día orar a Dios. Y orar, dice, incesantemente, orar constantemente. Orar por las almas que se están perdiendo. Orar por la familia que no tiene a Cristo. Estar orando por las necesidades que sabemos de nuestros hermanos o de personas, ¿verdad? Que están en necesidad, que están en problemas. Y nosotros los conocemos, nosotros sabemos de esos problemas. Algunos en enfermedad, otros en problemas familiares, otros en problemas matrimoniales. Otros quizá con problemas que les causa aflicción, angustia, preocupación. El apóstol Pedro nos da la imagen de lo que es una correcta oración a Dios. Dice en primera de Pedro capítulo 5, ¿sí? Versículos 6 al 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado, dice, de nosotros. Las oraciones con humildad, dice, conservan, dice el apóstol Pedro, que debemos de humillarnos, dice, bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Las oraciones con humildad, hermano, conservan la paz y el orden, amén, en el corazón. Amén. Cuando nos humillamos, dice el apóstol Pedro, sí, bajo la poderosa mano de Dios, dice que Él, amén, nos exalta. Y luego dice el apóstol, cuando echamos sobre Él todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, dice que Él, aleluya, Él las toma. Entonces es cuando viene a nosotros una paz. Amén. Entonces la oración, la verdadera oración a Dios, ¿sí?, es con humildad. Y cuando es una oración con humildad, conserva la paz y el orden en el corazón. Es más, las oraciones con humildad en las iglesias conservan la paz y el orden en nuestras iglesias. Amén. Cuando son oraciones con humildad, cuando son oraciones rectas delante de Dios, en humillación. Porque el orgullo acaba con estas dos cosas, con la paz, amén, y con el orden en el corazón. Y por supuesto que también el orgullo acaba con la paz y el orden en las iglesias. Por eso dice el apóstol Pedro que nuestras oraciones deben de ser con humillación, con humildad delante de los ojos de Dios. Amén. Amén. Dice el versículo 13 al 14. Dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Estas cosas hacen las oraciones, hermano. Amén. Nos libran de aflicciones, como dice el salmista. Nos sacan de las tinieblas, de la oscuridad. Nos sacan de sombra de muerte. Aleluya. Amén. Rompen el hierro de las prisiones. Amén. Amén. Rompen ese hierro, amén, aleluya, de las prisiones para librarnos. Lo maravilloso de Dios es que usted, en el lugar que se encuentre, puede clamar a Dios y usted va a ser escuchado Amén. Amén. donde usted se Amén. encuentre. Amén. Jonás lo hizo estando dentro de una ballena. Dice en Jonás capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste.
Aquí está un hombre, hermano, que clamó desde el vientre de un gran pez, de una ballena. Para Jonás, el haber estado dentro de ese pez, lo comparó a estar dentro del Seol. Dice, el Seol es un sepulcro. Amén. Sin embargo, desde ahí Dios le escuchó y le respondió. Amén. Hermano, muchas veces nosotros nos sentimos como casi al punto de un sepulcro. Desde ahí podemos clamar a Dios. Dice Jonás, aleluya, estaba dentro de ese pez. Amén. Invoqué mi angustia a Jehová. Me sentía como en el seno del Seol, de un sepulcro. Pero no me importó, yo clamé y mi voz, dice, oíste, dice. Amén, amén. Amén. Usted se puede estar sintiendo como Jonás, en el seno del Seol. No sé, por el problema que usted está pasando. Pídale a Dios con todo su corazón. Amén. Muchos de nosotros como Jonás fuimos escuchados en momentos críticos y Dios, aleluya, nos respondió. Amén. Dice Jonás capítulo 2, versículo 10, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, dice. Dios en su autoridad le dio una orden al pez y le dijo, suéltalo. Amén. Lo sacó, aleluya, del pez, o como él decía, como él sentía, lo sacó del sepulcro, lo sacó del Seol. Todo eso puede hacer Dios por nosotros. Algunas veces los problemas, las enfermedades, los temores, las tentaciones vienen a ser como enormes peces que nos tragan. Aleluya. Es momento de clamar a Dios, amén, suplicando a Dios que no nos deje ahí, pidiéndole al Señor, Señor, yo no me voy a quedar aquí, yo no me quiero quedar aquí, yo hago compromiso, Señor, yo quiero seguir adelante, yo quiero seguir en tus caminos. Y pedirle al Señor, aleluya, que dé la orden con la autoridad que Él tiene para que el pez no nos pueda retener ahí. Amén, amén. No nos deja, amén, no nos deje salir de ahí. Y para que nosotros, aleluya, amén, seamos como Jonás, amén, expulsados, echados fuera del Seol, de ese pez, de esa ballena, y podamos nosotros seguir adelante. Amén. No quedemos ahí nosotros, aleluya, en algún problema, en alguna situación. Dios puede escuchar tus oraciones donde quiera que estés. Amén, aleluya. Y donde quiera que estés. Amén. Amén, amén. La única parte, yo creo, amén, va a ser cuando ya estemos, cuando ya esté alguien, amén, condenado en el infierno, es la única parte donde Dios ya no escucha oraciones. Pero mientras estamos aquí, vivos, hay esperanza. Dios puede escuchar nuestras oraciones donde quiera que estemos. Amén. Quiero hablar terceramente, alabando a Dios por su salvación. Como sabemos, hermanos, la mayoría de nosotros vivíamos en tinieblas, en prisiones, y desde ahí clamamos a Dios, y Él envió a su Hijo Cristo a rescatarnos. Jesús, con todo el amor, con toda su misericordia, nos salvó, y desde ahora, escúchenme bien, desde ahora esa debe ser nuestra principal razón en la vida, agradecerle a Jesús, al Señor, a Dios, por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Por eso dice el salmista en nuestro texto, dice, alaben, dice, amén, la misericordia de Jehová. Amén. Agradecerle al Señor por todo lo que Él hizo por nosotros. Agradecerle con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestro servicio a Dios. Dios espera eso de nosotros. Amén. Amén. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿sí? ¿Para qué cree que Dios lo sacó, amén, de Egipto? Dice la Biblia en Éxodo 8:1. Éxodo 8, capítulo 1, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. Amén. Esa liberación que Dios hizo, ¿para qué la hizo el Señor? Pues no para que usted esté ahí en la iglesia, ahí todo mudo, y esté el alabanza y usted esté ahí pensando, y esté, no. La liberación que Dios nos dio fue para que nosotros alabáramos a Dios. Amén. No para que usted esté ahí en su casa, ahí, no sé, por un problema ahí metido, llorando, sin querer ir a la iglesia, sin querer hablarle a ningún hermano, sin que nadie le hable. No, pues que vaya el pastor. No, ni al pastor quiero ver. No es para eso. Dios nos liberó, iglesia, para que nosotros alabemos a Dios. Amén. Aleluya. Para que alabemos a Dios. Dice entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva,
para que alabemos a Dios, para que sirvamos a Dios. Para eso nos liberó el Señor. Amén. Dice en Éxodo 8:20, ahí mismo en capítulo 8, en el versículo 20 dice: Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén, amén. Y luego en Éxodo capítulo 9, versículo 1 dice: entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Una vez más. Y en el versículo 13, una vez más, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, Amén. para que me haga fiesta en el desierto, para que me alaben, para que me adoren. Cuando Dios, hermano, nos hizo libres del pecado, a la misma vez nos hizo libres para alabar a Dios por su misericordia. Amén, amén. Amén. Quien es verdaderamente salvo y diga que no siente alabar con libertad a Dios, lo que está haciendo es resistiendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo hizo libre del pecado, de la condenación eterna, y el Espíritu Santo fue el que lo hizo libre para alabar a Dios por sus misericordias. Amén. Dios nos hizo libres para alabarle. Amén. Dios nos hizo libres para servirle. Amén. Amén. Quien tiene el Espíritu Santo difícilmente le va a poder decir a Dios: no, Dios, no puedo. No, Señor, no puedo hacer esto. No, Señor, no voy a poder hacer esto otro. Si el Señor ya nos hizo libres. Amén. Amén. Dice el versículo 15 de nuestro texto: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La misericordia tiene que ver con el perdón que Dios nos da cuando nosotros le fallamos. Tiene que ver también con la ayuda que nos da cuando estamos sufriendo, cuando estamos afligidos. Dice el Salmo 103, del 1 al 6. Si trae su Biblia, Salmo 103, del 1 al 6. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Los primeros tres tienen que ver con la misericordia de Dios. Perdonar nuestros pecados o nuestras iniquidades. Dios decide perdonarnos y decide seguir perdonándonos, porque pues nosotros, aunque somos cristianos o somos hijos de Dios, seguimos pecando, seguimos fallando y seguimos arrepintiéndonos. Amén, amén. Entonces los primeros tres de este salmo, el Salmo 103, tienen que ver con la misericordia de Dios, perdonar todas nuestras iniquidades, nuestros pecados, sanar todas nuestras dolencias o nuestras enfermedades y rescatar del hoyo nuestras vidas. Amén. Rescatar del hoyo nuestras vidas, o sea, refiriéndose a problemas en que nos metemos, situaciones, amén, que vivimos, ataduras, vicios, que siempre nos llevan a caer profundo. Son bendiciones que tienen que ver con la misericordia de Dios, pero más que nada la misericordia de Dios. Amén. Pero dice el versículo 15, además de la misericordia de Dios, amén, dice: alaben la misericordia de Dios y sus maravillas, dice. Y sus maravillas. ¿Cuáles son las maravillas de Dios, hermano? Pues son los milagros que usted experimenta. Ya no tienen que ver tanto con la misericordia de Dios, con perdonar nuestros pecados, con sanarnos, con rescatarnos de problemas, sino las maravillas de Dios tienen que ver con las bendiciones que Dios le da a sus hijos. Amén, amén. Amén. Las bendiciones de todo tipo. Las bendiciones de tener una familia, de tener un matrimonio, ¿sí? Amén. Los milagros que Dios hace, las bendiciones
materiales, las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas. Por eso dice, alaben la misericordia de Dios. Amén. En ocasiones, hermano, cuando estamos indecisos de ir a la iglesia, debemos preguntarnos siempre, amén, ¿por qué debo ir a la iglesia todos los días? Y la respuesta debe ser, pues ahí se alaba la misericordia de Dios, ahí es donde voy a ir a alabar a Dios. Y este salmo nos dice que alabemos a Dios por sus misericordias. Y habla de sus maravillas, sus milagros. Por eso dice el que te corona de favores, dice el Salmo 103. En el versículo 4 dice, el que te corona de favores, el que sacia de bien tu boca, dice. Aleluya. Amén. Las maravillas de Dios, los milagros que Él hace para bendecirnos de muchas maneras y saciarnos también de muchas maneras. Y finalmente el versículo 6 nos habla de la justicia de Dios. Dice el versículo 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén. Nos habla de la justicia de Dios, amén, puesta a nuestro servicio cuando somos cristianos que amamos hacer justicia, cuando somos cristianos que le damos paso, le damos cabida, le damos lugar a la justicia de Dios y Dios hace justicia por nosotros. Amén. A todos los creyentes se nos manda que alabemos a Dios. Amén. Amén. A todos, Amén. amén. Si la Biblia dice, amén, aleluya, que debemos de alabar a Dios por sus misericordias, por sus maravillas, debemos alabar a Dios. En Isaías 43:21 dice que para eso fuimos creados. Isaías 43:21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. La Biblia al día dice, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. La Biblia traducción, el lenguaje actual dice, yo mismo lo he creado para que me adore, dice. Amén. O sea, Dios nos creó para alabarlo, pues. Amén. Que la Biblia dice es que fuimos creados para alabar a Dios. La alabanza son expresiones de amor, hermano, iglesia, expresiones de amor hacia Dios. Y estas deben de ser todo el tiempo, dice que deben de ser constantemente, continuas. Dice el Salmo 34:1. Salmos 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. La alabanza a Dios es expresada exteriormente, externamente a través de nuestras acciones diarias, a través de nuestra vida, ¿sí? Pero también son expresiones, ¿sí?, que hacemos nosotros con nuestros labios. ¿Qué tan frecuente nosotros alabamos a Dios? ¿Qué tan frecuente decimos nosotros, gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Ahora que estamos nosotros con la construcción del local, yo en ocasiones subo a algún estado ahí a la red y de repente me contestan hermanos o personas que no son cristianos, amigos nada más que están ahí mirando o pueden mirar los estados y está la construcción ahí de la iglesia y mandan ellos felicitaciones y cosas así que hablan y dicen acerca de la construcción y les da gusto, qué bueno. Y yo siempre les contesto y les digo, gloria a Dios. Amén. Siempre les contesto y les digo, pues prácticamente alabado sea el Señor. Amén. Dice el salmista, debemos de alabar a Dios por todo. Amén. Si te dicen que estás guapo, pues alabado sea el Señor. Si te dicen que estás feo, pues gloria a Dios. Amén. Y todo, siempre va a haber una oportunidad de alabar a Dios. Ahora, la oportunidad tremenda la tenemos cuando nos congregamos todos y se siente la alabanza. Algo tremendo, algo poderoso. Y uno pudiera decir, bueno, si no voy a la iglesia no pasa nada. Pero ese que falta algo ahí. Y cuando estamos toda la iglesia, se siente la alabanza de Dios. Amén. Amén. Hermano, iglesia, fuimos creados para alabar a Dios. Dice la Biblia, este pueblo lo he creado para mí, dice el Señor. Mis alabanzas, dice, publicarán.
Cuando hacemos el evangelismo estamos alabando a Dios, estamos diciendo gloria a Dios porque me rescató de esto, de aquello, de este vicio, y gloria a Dios, quiero compartirte que el Señor, y estamos alabando a Dios. Dice, porque fuimos creados, dice, al pueblo que formé para mí mismo, dice, para que proclame mi alabanza. Yo mismo lo he creado para que me adore. La alabanza son expresiones de amor hacia Dios, y estas deben de ser constantemente cada aquella oportunidad. Amén. Cada aquella oportunidad. La alabanza a Dios es expresada con nuestras acciones diarias, con lo que hacemos día a día, porque lo hacemos para Dios. Lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Amén. Amén. Las alabanzas o la alabanza se origina en un corazón lleno de amor hacia Dios. La alabanza a Dios es una muestra de nuestra salvación, de que estamos salvos, de que vivimos salvos, de que todavía estamos salvos. Amén. Amén. Dice el Salmo 113, voy a cerrar con estos versículos, pero algunos 3, dice el Salmo 113. Del 1 al 3 dice, alabad, siervos, dice, de Jehová. Alabad, o sea que si usted es un siervo, una sierva de Dios, usted tiene que alabar a Dios. Usted Amén. tiene que gozarse en la presencia de Dios. Usted siempre tiene que estar diciendo gloria a Dios. Dice, alabad, siervos de Jehová, alabar el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Dios. Sea alabado el nombre de Jehová. Amén. Alabad, dice, siervo de Dios. Sea el nombre, dice, de Jehová bendito. Desde el nacimiento del sol, dice, hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Dios. La alabanza a Dios en este momento es ofrecida principalmente por los hijos de Dios. Nosotros somos los principales, amén, responsables que debemos de estar alabando a Dios, que debemos de estar levantando el nombre de Dios. Que debemos de estar diciendo bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el Señor, amén. O sea, nosotros los cristianos, hermano, aleluya, principalmente los hijos de Dios, amén, nosotros los cristianos, expresamos, aleluya, con libertad nuestro amor a Dios, amén, por nuestros corazones agradecidos. Pero déjeme decirle algo, algún día será ofrecida esta alabanza por todos los habitantes de la tierra. Eso es lo dicho por el profeta Isaías, en Isaías 45, capítulo 45, versículo 23. Dice Isaías 45, 23. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí, dice, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, dice. Por mí mismo, dice, jurado, porque no hay otro mayor que yo, y dice, yo he jurado por mí mismo, que finalmente ante mí se va a doblar toda rodilla, dice la palabra de Dios. Todos van a reconocer el nombre del Señor, todos van a decir bendito sea Dios. Dios ha establecido un tiempo en el cual finalmente se doblará toda rodilla ante Dios. En Filipenses, cierro con esta escritura, Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De los que estén en el cielo, dice, y de los que estén en la tierra y debajo de la tierra, todos confesarán que Jesucristo es el Señor, para la gloria y alabanza de Dios. Amén. ¿No? Este mensaje, ¿de qué se trató? Amén. De alabar a Dios. De alabar a Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él va a hacer. En la situación en la que estemos, en el encierro aquí confinados, alabado sea el Señor. Amén. Amén. Poner la alabanza y cantar la alabanza al Señor. Amén. La oportunidad que Dios nos da de estar en la iglesia, aprovecharlas todas, no dejar pasar ninguna. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se alaba a Dios, es el lugar donde se adora a Dios. Amén. Amén. Alabar al Señor con nuestras vidas, alabar al Señor con nuestras expresiones de amor. Amén. No se lo olvide nunca, debemos estar alabando a Dios continuamente. Amén. Va a llegar un día en que toda boca va a confesar el nombre del Señor.
toda rodilla se va a doblar. Pero mientras ese tiempo llega, Dios tiene un pueblo que le alaba. Amén. Yo lo formé, dice, para que me alabara, dice el Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos a la tarde. Servicio de milagros. Dios les bendiga. Amén.